la evapotranspiración. Cuando nosotros regamos, lo que tratamos de aportar al suelo es lo que la planta y el suelo evapotranspiran. Veamos el siguiente esquema. Si ustedes se fijan en este esquema, se definen dos conceptos y después un concepto general, que son muy importantes de entender para cuando nosotros regamos. Cuando nosotros aplicamos agua al suelo, esta agua toma dos vías. Una a través de la planta y se transforma en transpiración. Y otra, desde el mismo suelo, sale hacia la atmósfera y es la evaporación. Si las sumamos ambas, nos da este concepto, la evapotranspiración. Entonces, cuando nosotros hablemos de evapotranspiración, nos referimos a este concepto, a la suma de la evaporación del agua desde el suelo más la transpiración de la planta. ¿Por qué se toman en cuenta ambos factores? Porque finalmente ambos factores son los que afectan la capacidad de estanque del suelo, no solamente la planta. Recuerden que la planta está extrayendo agua por un lado, entonces está bajando la cantidad de agua que hay en el suelo, pero también la cantidad de agua que se está evaporando afecta esta capacidad de estanque. El tema es cómo medimos esto de forma práctica para entonces nosotros saber cuánto es lo que regamos. Y para esto entonces ocupamos un instrumento que se llama bandeja vaporimétrica clase A. Si ustedes van a las estaciones meteorológicas lo van a ver. Es, por decirlo así, como una especie de olla de metal que está cubierta con agua y lo importante es que el agua llegue constantemente hasta esa línea que está ahí. Entonces yo lleno con agua esta especie de olla y al día siguiente vengo y con unos tarritos voy llenando. ¿Y cuál es el resultado? Que a mí me dice cuántos milímetros de agua se evaporaron en un día. Eso es lo que me dice a mí esta bandeja. ¿Cuántos milímetros de agua se evaporaron en un día? Por otro lado, yo tengo que tomar en consideración para poder obtener este resultado del cálculo un factor, que es el Kc, que lo que hace es tomar este dato de la bandeja y lo adapta en cierta forma a la planta, porque recordemos que las plantas no tienen siempre la misma capacidad de evapotranspirar, ¿ya? Hay plantas que son mucho más pequeñas en una cierta época del año y en otras épocas del año son mucho más grandes y tienen mayor consumo. Por lo tanto, el Kc en el fondo es el porcentaje, conceptualmente, es un porcentaje que el agua utiliza, perdón, la planta utiliza del agua que se evapora desde la bandeja. Entonces, por ejemplo, si el Kc es 0,5, significa que la planta está utilizando aproximadamente el 50% de lo que se pudo haber evaporado desde la bandeja vaporimétrica. Entonces, tomando en Profe, consideración disculpa, esto, ¿podría repetir? ¿cuál parte? No lo alcancé, que era el porcentaje que la planta utiliza y hay que. Ah, ya. Lo que pasa es que vamos un poquito más atrás. Mira, la bandeja vaporimétrica me va a decir cuánta agua se evapora diariamente desde esta bandeja, ¿ya? Desde este lugar. Entonces la idea es que yo lo aproxime a lo que se evapora desde la planta de forma real. Y para eso yo utilizo un factor de corrección, que es el Kc, ¿ya? Entonces el tema es que el Kc aumenta o disminuye dependiendo del área foliar del cultivo. Entonces en una planta más pequeñita, el Kc es más pequeño. Y en una planta más grande, el Kc es más alto. Ahora, supongamos que un día determinado se evaporó de la bandeja 6 milímetros. Entonces, una planta pequeñita probablemente va a evapotranspirar 0,2, o sea, el 20% de estos 6 milímetros. Entonces el Kc sería igual a 0,2, ¿ya? Pero una planta más grande probablemente va a evaporar mucho más agua.
Por lo tanto, quizás aquí el Kc podría ser 0,85. Son solo especulaciones, por si acaso. Entonces, en este caso, esta planta estaría evaporando un 85% de esos 6 milímetros que evaporó la bandeja. ¿Cómo lo podemos entonces calcular esto? La verdad es que es simple. La evapotranspiración real del cultivo es la evapotranspiración potencial, que es la de la bandeja, por el Kc. El Kc, por si acaso, está dado por tablas, entonces ustedes no tienen que imaginarlo, digamos. El Kc ustedes lo buscan y está en fuentes como la FAO y dice, ustedes buscan Kc para manzano, por ejemplo. Entonces le dice en tales meses tiene tal Kc o en tales etapas fenológicas tiene tal Kc y ustedes lo utilizan. No es un valor que ustedes tengan que aproximar, está dado por tabla y la evapotranspiración potencial, que es la que le da la bandeja, es la que ustedes calculan todos los días desde la estación meteorológica. Hay que tomar en consideración que hoy en día, en todo caso, estas estaciones meteorológicas pequeñitas hacen el cálculo solas y a ustedes les entrega la evapotranspiración real todos los días sin problema. Eh, bueno, esto está reforzando un poco lo que nosotros estábamos hablando, que entonces no solamente las condiciones climáticas son las que a mí me van a decir cuánto regar, sino también qué tan grande está la canopia del frutal que yo pretendo regar, es lo que me va a señalar cuánta agua es la que yo tengo que aplicar. Como dice abajo, es interesante notar que el consumo de agua del cultivo se expresa como una lámina, volumen de agua por superficie, en forma similar a la lámina de agua almacenada por el suelo. Cuando nosotros establecemos el criterio o umbral de riego acorde con las características agronómicas y con la rentabilidad del cultivo, se está definiendo qué proporción de agua almacenada en el suelo, en capacidad de campo, se permitirá que sea evapotranspirada por el cultivo antes de volver a regar nuevamente. La ET real diaria se empieza a calcular desde el día inmediatamente después a aquel en que se regó el cultivo y se va acumulando la de los días sucesivos. Lo que nos dice este cuadro, este párrafo, es más o menos lo que habíamos evaluado recién. Nosotros tenemos acá capacidad de campo y dependiendo de las múltiples cosas que conversamos hace un rato atrás, nosotros nos vamos a permitir que de la capacidad de estanque se evapore un 20% antes de volver a regar o un 40%, etc. Todo eso depende de cuánta agua nosotros tengamos. Por ejemplo, si tenemos agua todos los días, nosotros perfectamente podemos tratar de regar todos los días. La cosa es siempre mantener nuestra agua dentro del suelo lo más cercana a capacidad de campo. Pero si nosotros tenemos poca agua, a lo mejor podríamos perder más agua antes de regar, producto de la falta de la misma. Cuando la ET real, que se obtiene gracias al cálculo que vimos recién, acumulada iguale a la lámina de consumo permitida, habrá llegado el momento de regar nuevamente. O sea, nosotros este cálculo lo sacamos todos los días y si nosotros decimos vamos a permitir que se evapotranspiren desde el suelo 50 milímetros, nosotros vamos sumando todos los días la cantidad de agua que se evapotranspira y cuando llegamos a 50, entonces nosotros regamos. Creo que eso va a quedar mucho más claro en el ejemplo que vamos a ver ahora. Este ejemplo es el de riego por surcos. Da lo mismo si fuera por surco o por goteo, el cálculo de la evapotranspiración es igual. Dice el ejemplo, un suelo de textura franco-limosa con un perfil de 1 metro de profundidad almacena una lámina de agua de 25 centímetros en capacidad de campo. Vamos a retroceder un poco para observar esto. Aquí tenemos la lámina que es capaz de almacenar el suelo franco-limoso en capacidad de campo. Si se fijan, según la tabla, son 250 milímetros
y nos dijeron que la profundidad del suelo era de 1 metro. 250 milímetros son 250 centímetros. Entonces, por eso dice ahí 25 centímetros. En el caso de un huerto adulto de nectarines en plena producción, regado por surcos, se establece como criterio de riego permitir un consumo de 20% de la lámina de agua. O sea, ellos tienen acá capacidad de campo, abajo punto machetez permanente, y decidieron que van a perder, antes de volver a regar, un 20% del agua que puede almacenar este suelo. Y si este suelo es capaz de almacenar 25 centímetros, o sea, 250 milímetros, lo multiplicamos por 0,2 y nos da 5 centímetros, que son 50 milímetros. ¿Qué significa esto? Que cuando se hayan evaporado de forma acumulativa durante los días 50 milímetros, yo riego. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver mejor en la tabla. Ahora, nos dicen que el KC, porque eso es respecto al dato climático. Ahora, nos dicen que el KC, en esta etapa fenológica que dura 40 días para la variedad y la zona de este ejemplo, varía de 0,55 a 0,85. ¿Qué significa esto? Supongamos que aquí tenemos una línea de tiempo de 40 días. Al principio vamos a tener un árbol pequeño, seguramente recién brotando, con pocas hojas, pero hacia el final, un árbol mucho más grande. Este árbol más grande va a consumir más agua respecto a este más pequeñito. Entonces aquí el Kc va a ser de 0,85 según lo que nos indican, y al principio de los 45 días va a ser de 0,55. Por lo tanto el Kc durante estos 40 días va subiendo. ¿Ya? Ahora, si tomamos en consideración que, como dijimos anteriormente, el cálculo del Kc es diario, y la evapotranspiración es diaria, entonces nosotros tenemos que saber cuánto sube diariamente este valor. Para eso entonces, al valor más alto, le restamos el más bajo y lo dividimos por el número de días que dura el periodo para el cual nos están recomendando el KC. Eso nos da este valor, 0,0075, que es el incremento diario. Nosotros tenemos que el primer día se evaporó en la bandeja 6 milímetros. ¿Ya? Eso fue lo que se evaporó desde la bandeja. Entendiendo lo que nosotros vimos hacia atrás, se calculó que el Kc para el primer día era de 0,5575. ¿Por qué ese valor? Porque el día 0, el valor era del Kc era 0,55. Profe, ese no era para el segundo. Cuando usted le sumaba el 0,6. Día 0. El otro era recién día 1, ¿te acuerdas? Ese, Para el día 1 era el que le sumaba eso. claro, Yo pensé que se exactamente. pasaba al día 2. Ah, ya. Claro, creo que se como día uno el día que pasa después de que se regó. Exactamente. Ese es el punto. Eso mismo les iba a decir yo. El día 1 es el primer día. Entonces, como es un día, pasa un día porque este es el incremento diario. Entonces ahí recién después de que se cumple un día, tú le sumas ese 0,075 y te quedaría 0,5575. ¿Te fijas? Ahí está el valor. Entonces, ¿qué hacemos para el segundo día? Para el segundo día, el día 2, volvemos a sumar
0,0075 a este valor. Y eso nos debería dar, según la tabla, 0,5650. ¿Está más claro ahora? ¿Cuál sería el valor del día 3? ¿Cuál sería el valor del día 3? $0,57. A 0,5650 le sumamos nuevamente 0,0075. ¿Y eso cuánto nos da? 0,5725. 0,5725. Veamos. Bien. ¿Se fijan? Entonces, para obtener este valor, ¿qué hacemos? A este valor le sumamos 0,0075. Y así vamos sumando. Y así vamos sumando. Y al día 40, ¿qué valor deberíamos tener en el día 40? ¿Cuál sería nuestro valor en el día 40? Sin ni siquiera sumar. El último día, porque se fijan aquí el periodo dice que dura 40 días, el último día debería ser 0,85. Ese debiese ser el valor del día 40. Si se fijan aquí en la tabla, el valor sigue subiendo. Y en el día 13 ya vamos en 0,64. Entonces la idea es que el día 40 este valor llegue a 0,85. Porque si ustedes se acuerdan, el periodo dura 40 días. Entonces en el día 0 tenemos 0,55 y llega al día 40 con 0,85. ¿Ya? ¿Está más claro o alguna pregunta? No, ahí está claro, profe. Ya. Entonces miren, ahora esta otra parte es mucho más fácil. ¿Ya? Ustedes una vez que tienen los KC calculados para el día, que corresponde, como los vemos aquí, el cálculo es mucho más fácil para llegar al ET real. Acuérdense que el ET real es muy importante porque finalmente es el valor que nosotros vamos acumulando o el valor que nosotros vamos a regar. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? El ET potencial por KC me da este valor que está aquí. ¿Se fijan? 6 por 0,5575 me da 3,345 milímetros día. Cada valor de esto que está aquí es igual. Por igual. Por igual. ¿Se fijan? Siempre es igual. ¿Ya? No es muy difícil. Y hacia abajo es lo mismo. Pero, si ustedes se fijan, en el ejercicio nos dijeron que íbamos a regar cuando llegáramos a 50 milímetros. Entonces, aquí empieza a funcionar otro factor, que es el acumulado. El primer día, el acumulado simplemente pasa hacia el lado, pero a partir del segundo día, este se suma con este y nos da este valor. Después, este se suma con este valor y nos da este valor. Y así, constantemente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Llegar a un valor por sobre o igual a 50. Y ese día regamos, porque ahí alcanzamos la cantidad de agua evaporada que nosotros dijimos era el límite para entonces regar. ¿Les queda claro? Por ahí va, profe. Ya.
Ya O sea, todo. básicamente lo que estamos viendo es una tabla de frecuencia, ¿no? Sí, es como una tabla de frecuencia, exactamente. Entonces nosotros, lo importante es que nosotros determinamos, cuando llegamos al valor que nos propusimos, en ese momento nosotros regamos. ¿Ya? Ojo que este es un caso para un riego por surco, por lo tanto la cantidad de agua que nosotros nos permitimos evaporar es bastante alta, en este caso el 20%, 50 milímetros. Pero en el riego por goteo, nosotros generalmente regamos ya a cada 2 días, día por medio nosotros regamos, ¿ya? No esperamos a que llegue a tal valor, ¿sí? Bien, entonces creo que les quedó clara esta parte. Vamos entonces a la otra. Ahora, con el objetivo de almacenar nuevamente la lámina evapotranspirada, en este caso 50 milímetros, se utiliza la velocidad de infiltración del suelo, que en este caso es de 0,0463 milímetros por minuto. Recuerden que este es un caso de riego por surco, así que aquí no funciona un riego por goteo ni nada que aplique el agua. Entonces, suponiendo que nosotros regamos el surco y esperamos a que el agua infiltre en el suelo, dividimos los 50 milímetros que hay que aplicar por la velocidad de infiltración y nos va a dar 1080 minutos, lo que equivale a 18 horas. Eso significa que entonces para poder nosotros regar esa cantidad de agua, deberíamos regar por surco aproximadamente 18 horas. O sea, si me dicen, chuta, tenemos el 20% de pérdida de lámina para este caso, deberíamos entonces regar 18 horas si vamos a permitirnos regar el 20%. Perdón, vamos a permitirnos perder el 20%. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el riego por goteo? En el riego por goteo, lo importante es determinar esto: la descarga del equipo. ¿Cuánto descarga nuestro equipo? ¿Ya? Porque no podemos tener el equipo trabajando 5 días. ¿Ya? La idea es que el equipo trabaje horas durante un día, porque el personal que trabaja en un sistema de riego presurizado como este, obviamente va a trabajar 8 horas diarias en general. Por lo tanto, la idea es que esas personas estén disponibles en caso que exista alguna falla en el equipo, o si de alguna forma ellos también puedan controlar el periodo de riego. Por lo tanto, es muy importante primero que todo determinar la descarga del equipo. Cuánto es el agua que aplica el sistema de riego por hectárea. Y para eso entonces nosotros vamos a ocupar esta fórmula que está acá arriba. Y que si ustedes lo analizan después con más detención se van a dar cuenta que es muy lógica y no es muy compleja. Lo que nosotros tenemos que calcular primero es el número de goteros por hectárea, ¿ya? Y eso lo multiplicamos por la descarga de cada gotero. Entonces supongamos que nosotros en una hectárea tenemos 100 goteros y cada gotero entrega 2 litros por hora. Entonces significa que nosotros podríamos aplicar en esa hectárea 200 litros por hora por hectárea. Eso es lo que nosotros podemos aplicar de agua con esos goteros. Entonces, si nosotros dijéramos vamos a regar 5 horas, es que vamos a aplicar entonces 1000 litros. Y así, ¿ya? Ahora, para poder obtener este número de goteros por hectárea, vamos a utilizar esta fórmula que está acá, que nuevamente también es bastante simple. Si se fijan, aquí hay un factor importante, por hectárea. Las hectáreas, si ustedes recuerdan, son de 100 metros por 100 metros. ¿Ya? Entonces, tenemos 100 dividido por la distancia entre líneas de goteo. Acá, un poco más adelante, nos dicen que la distancia de plantación es de 5 por 4. Esto significa que cada línea está separada por 5 metros. Un antecedente, generalmente el mayor valor de la distancia de plantación es el que determina el ancho de las hileras. Por eso pongo el 5 ahí, ¿ya? Ahora nos dice 100 dividido por la distancia entre goteros. Y aquí nos dicen que los goteros están a 0,95 metros sobre la línea. O sea, aquí tenemos un gotero cada 0,95 metros.
¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces reemplazamos los valores. 100 dividido por 5. No. ¿Qué pasó? Después tenemos 100 dividido por 0,95, que es la distancia de los goteros en la línea. Y eso lo multiplicamos por 4, porque esto que está aquí nos va a dar la cantidad de goteros que hay en una hectárea. Y eso lo multiplicamos por 4, que es el agua que entrega cada gotero. Entonces nos dice que nuestro sistema de riego es capaz de entregar o descargar 8.421 litros por hora por hectárea. Eso es lo que es capaz de emitir nuestro sistema de riego. ¿Ya? Entonces, supongamos que a mí me dicen tienes que regar en el día 5 3,818 milímetros, que fue lo que dio nuestro cálculo. Porque si ustedes recuerdan, nosotros cuando tenemos riego por goteo, regamos o todos los días o día por medio. No hay que regar con un periodo tan largo como en el caso de riego por surco. Entonces, suponiendo que aquí se riega todos los días aproximadamente, y dice ahí que hay que regar 3,818 milímetros, vamos a ver cuánto nos demoramos en regar con nuestro sistema de riego por goteo. Lo primero que debemos considerar, que decía ahí el valor, 3,818 milímetros. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio, ya que nuestra descarga está en litros por hora por hectárea. Hay una diferencia en las unidades. Por lo tanto, no es muy complejo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es dividir nuestro valor que obtuvimos recién por 10.000 y eso nos va a dar en milímetros por hora. No es mucho más que eso, es bastante simple. Ahora esto lo dividimos por 60 para que nos dé por minuto. Y ya con ese valor podemos trabajar. Entonces, tomando en consideración que lo que queremos regar es 3,818 milímetros, lo dividimos por 0,014 y eso nos da 273 minutos, que son 4 horas y 33 minutos. Eso es lo que nos demoraríamos entonces en regar esos 3,818 milímetros con nuestro sistema de riego por goteo. ¿Quedó claro? Es complicadito igual. No, mira, no es tan complicado la verdad. Yo creo que de pronto cuando lo explico puede parecerlo, pero cuando tú lo hagas te vas a dar cuenta de que no lo es tanto. Miren, vamos a ver ahora una pequeña parte que hablo de tensiómetro, muy pequeña, y después los voy a dejar trabajando con el ejercicio de riego. Vale, profe. Ya miren, aquí yo les voy a hablar de los tensiómetros. ¿Cuál es el tema con los tensiómetros? Lo que pasa es que, no sé si recuerdan esa figura que estuvimos viendo hace un rato, nosotros podemos hacer muchos cálculos para evitar que exista esto, ¿cierto? Y la verdad es que nuestra agua aplicada y almacenada sea lo suficientemente efectiva para mejorar el crecimiento de la planta. Pero sucede que existen muchas diferencias en principio solamente con el tipo de riego. Fíjense que si regamos por superficie, nosotros ¿Profe? tenemos... Dígame, Esto dime, entra en los ejercicios más ratito, ¿no? ¿quieres que ¿Esto lo entra vuelva? en los ejercicios más ratito? Sí, sí. ¿Me lo puede volver un poquito, porfa? Mira, voy a explicar esto de los tensiómetros y vuelvo a explicar los ejercicios, ¿vale? Ya. Entonces, mira, nosotros tenemos aquí 75% de efectividad si regamos por superficie o por surco. Sin embargo, si regamos en un riego localizado, nosotros tenemos hasta un 92% de efectividad. ¿Qué significa riego localizado? El riego por goteo.
En general, a ese se le denomina riego localizado, porque nosotros aplicamos el agua directamente hacia la zona donde está la raíz. Recuerden que el riego por goteo cae la gota en el agua y respetando la velocidad de infiltración nosotros perfectamente podemos infiltrar directamente hacia la raíz. El riego por aspersión tiene igual una menor efectividad porque si ustedes se acuerdan, en el riego por aspersión el agua va primero hacia el aire y luego cae al suelo. Por lo tanto, en ese vuelo que tiene la gota, perfectamente puede o evaporarse o caer fuera de la zona de donde están las raíces o simplemente escurrir sobre el suelo. Por eso tiene una menor efectividad. Ahora, sin embargo, el asunto está en cómo entonces yo puedo saber si estoy haciendo bien mi riego, si solamente tengo un cálculo. Porque recuerden que estos son sistemas de riego complicados, son cañerías, motores, filtros, ¿ya? Etcétera. Entonces, ¿cómo sé yo si el sistema de verdad está funcionando? Porque, insisto, esto es solo un cálculo. Entonces, para eso yo ocupo los tensiómetros. El tensiómetro es un instrumento que mide con cuánta fuerza está siendo retenida el agua en el suelo. Si ustedes se acuerdan cuando dijimos o hablamos del punto de marchitez permanente, dijimos que el punto de marchitez permanente es el punto en el cual el agua está siendo tan retenida en el suelo que la planta no es capaz de absorberla. Entonces el tensiómetro lo que hace, a través de, como dice ahí, una cápsula porosa, es medir con cuánta agua está tratando el suelo de retener el agua que existe dentro de este tubo y lo mide aquí en un manómetro. Ese es un tensiómetro. Aquí está su cápsula porosa. Aquí dentro esto es agua, solo agua a presión, con un vacío, perdón. Y aquí está el manómetro. Entonces el suelo empieza a tirar el agua hacia él, hacia afuera del tensiómetro, y entonces el manómetro nos empieza a decir con cuánta presión la está tirando hacia afuera. Y con eso nos está diciendo entonces si el agua, perdón, si hay agua o no hay agua en el suelo. Existen de diversos tamaños. Por ejemplo, este es bastante pequeño, tiene unos 30 o 40 centímetros. Y existen otros más grandes de 1 o 1,5 metros, dependiendo de dónde estén las raíces y qué es lo que nosotros queramos medir. Generalmente se colocan muy cerca de la planta, de forma de poder establecer ahí mismo donde están las raíces qué pasa con la tensión del agua en el suelo. Y para resumirlo un poco, la idea es que cuando nosotros regamos por goteo, nosotros estemos cerca de los 15 a 25 centibares en general. Si nosotros vamos caminando y vemos que el manómetro está entre los 15 y los 25 centibares, significa que nuestro riego estuvo bueno. Si nosotros estamos por sobre este valor, eso es lo importante, si estamos por sobre, es que falta riego, ¿ya? Y si estamos bajo, es probable entonces que nosotros hayamos regado más de lo que nosotros pretendíamos hacer, ¿ya? Ahora, más allá de eso, aquí yo les dejo una cierta cantidad de contenido que en realidad yo generalmente se las dejo para ustedes, por si quieren aprenderlo, porque no es una técnica muy utilizada en esta zona, que es cómo nosotros medimos la eficiencia del riego por surco. De hecho, aquí hay unas tablas de cómo se hace, cómo se saca el largo del surco, porque cuando nosotros regamos por surco lo importante es el cómo nosotros no erosionamos el surco, no perdemos suelo a través de él y cómo también nosotros permitimos que se evite esto. Porque si se fijan, cuando uno riega por surco siempre va a haber una parte que queda mucho más regada y otra hacia acá que va a quedar menos profundizada. Entonces, eso es lo que uno trata de evitar cuando riega por surco. Pero eso se lo dejo a ustedes, ahí ustedes lo analizan. Vamos a tomar en cuenta el pedido de su compañero y vamos a revisar un poco de nuevo el cálculo de riego. Ya, antes de revisarlo de nuevo, les quería preguntar qué cosas son las que a ustedes no les quedaron tan claras. Para poner un poco de énfasis en eso. A mí no me quedó muy claro el cálculo de número de goteros por hectárea. Ah, ya. Vamos a eso entonces.
aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, lo que pasa es que cuando tú haces este cálculo, tú tienes que considerar, como está en la pequeña figura ahí, que las hectáreas son, en dimensiones, son de 100 metros por un lado y en el otro lado tienen 100 metros, ¿ya? Por lo tanto, las hileras de los frutales van a ser de 100 metros de largo. Eso es lo primero que hay que más o menos comprender. Aquí van a ir los árboles, ¿ya? Nos dicen que la distancia de plantación de los árboles es de 5 por 4, ¿ya? 5 por 4 metros. Generalmente, la distancia entre hileras es la más grande de las dos, en este caso 5, ¿ya? Entonces cada hilera va a ir a 5 metros una de otra, 5 metros una de otra. ¿Vas entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces si te fijas aquí, dice 100 dividido por la distancia entre las líneas de goteo. Las líneas de goteo son la línea que lleva los goteros. Entonces en el fondo es la hilera, ¿ya? Entonces si aquí dividiéramos 100 por 5, ¿cuántas líneas deberíamos tener? Eh, 20. 20. Ya, perfecto. Tendríamos que tener entonces 20 líneas. Bien. Tenemos 20 líneas, pero por cada línea hay una cierta cantidad de goteros, ¿cierto? Ahora fíjense el dato que nos dan acá. Nos dicen que cada gotero está separado por 0,95 metros. Entonces, en esta línea de 100 metros acá, cada gotero está a 0,95. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos Sí, profe. 100 por 0,95. ¿Cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos da? Disculpe, no lo entendí. 105. 105. Entonces ahora multiplicamos estos dos y nos da el número de goteros. ¿Cuánto sería 20 por 105? 2100. 2100. Perfecto. Entonces tenemos 2100 goteros. ¿Ya? Ese es el número. 2100. Y cada gotero aplica 4 litros por hora. Entonces multiplicamos 2100 por 4 y nos da 8400. ya 8400 ¿qué? ¿Qué es lo que sería esto? Litros por hora por hectárea, Por hora. ¿cierto? Es este valor de acá. Entonces nuestro sistema de riego es capaz de aplicar 8400 litros por hora en una hectárea. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos piden ahora? Insisto, en los sistemas de riego por goteo, a nosotros no nos dicen que reguemos cuando acumulemos tanta cantidad de agua como 50 milímetros, probablemente día por medio o regar todos los días. Entonces, en este ejemplo nos piden que nosotros reguemos la cantidad de agua que se evapotranspira el día 5 y que de acuerdo al cálculo con la evapotranspiración, la evaporación de bandeja por el KC nos da que son 3,818 milímetros. Ahora el tema, ¿cómo hacemos este cálculo
si nosotros calculamos que nuestro sistema tenía una capacidad de descarga de 8.400 litros? Eso no son milímetros, ¿ya? Entonces, para pasarlo a milímetros, lo que nosotros hacemos es súper simple. Dividimos esta descarga que tenemos en litros, la dividimos por 10.000, ¿ya? Y al dividirla por 10.000 nos da en milímetros, que es el valor que está acá. Como era por hora, serían milímetros por hora. Y si lo dividimos por 60, porque cada hora tiene 60 minutos, nos da los milímetros por minuto, que en este caso serían 0,014 milímetros por minuto. No es tan complicado, ¿se fijan? Simplemente lo dividimos por 10.000, pasamos de litro a milímetro. Después los milímetros que tenemos por hora los dividimos por 60 y nos da milímetros por minuto. Listo. Vamos bien hasta ahí. Entonces ahora nos dicen que nosotros tenemos que regar 3,818 milímetros. Y la pregunta es, ¿cuánto se va a demorar nuestro sistema de riego en regar? Porque yo voy a tener que apretar un programador y decir, riega tantas horas. ¿Se entiende? Ese es el cuento. Yo tengo que ir al programador de riego y colocar riega 4, 5, 6, 8 horas. ¿Se fijan? Por eso es importante este tiempo. Entonces, yo divido los 3,818, que en este caso son milímetros, los divido por 0,014 milímetros, que es la capacidad de riego de mi sistema. Y me da 273 minutos, que son 4,33 minutos. Entonces yo voy a mi programador, ¿cierto? Y escribo 4,33 minutos de riego. Y con eso entonces yo aplico el agua que se había evapotranspirado el día 5. ¿Está más claro? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora miren, yo les voy a dejar este ejercicio que está aquí, que lo puedan hacer en grupo de 4 personas, y la idea es que lo entreguen de aquí a las 6 de la tarde. Les voy a dejar acá el dato, que ocupen 10 milímetros como pérdida máxima. O sea, antes de regar, tienen que perder 10 milímetros. El ejercicio es bastante simple y está basado en lo mismo que vimos en los ejercicios. El primero, lo que les pregunta es qué día corresponde riego tomando en consideración esos 10 milímetros de pérdida. ¿Ya? Y el segundo ejercicio, lo que les pide es cuánto duraría ese riego si nosotros tenemos un riego por goteo donde los frutales están a 3×2, con 2 líneas de riego por hilera, con goteros de 4 litros colocados cada 2 metros sobre la línea. ¿Ya?